que corresponde a 10 a 12 años, y la importancia que tienen en el desarrollo global de los individuos. ¿Me podría dar su nombre y su apellido, por favor? Ninoska Florentino. Ok. Ninoska, vamos a empezar con la primera pregunta, que sería: ¿cuáles son los principales cambios físicos que ocurren durante la niñez media, de 10 a 12 años? Bueno, cuando hablamos de 10 a 12 años, estamos hablando de la pubertad, y es algo bien importante porque marca la etapa de los niños al entrar a la adolescencia. Y aquí se dan una serie de cambios físicos bien importantes. En las niñas se dan más tempranamente que en los niños. En las niñas estos cambios físicos pueden ocurrir incluso desde los 9 años o un poco antes. Pero ya hablamos de estos cambios en general a partir de los 10 años. Y en los niños a veces estos cambios se observan hasta los 11 años. Ya con estos cambios nos referimos a las características sexuales secundarias. En las niñas aparece el botón mamario, que esto es cuando las mamas empiezan a aumentar de tamaño. Esto a veces causa muchas inseguridades en las niñas, hasta en cuestiones de la postura. También empieza a aparecer el vello púbico, tanto en niñas como en niños, el vello axilar, las glándulas sudoríparas son más fuertes. Los niños siempre tienen glándulas sudoríparas, pero estas se potencian, al igual que glándulas odoríparas. Antes estaban inactivas y ahora ya están activas, entonces a esta edad los niños empiezan a pedir desodorante, porque ya les empieza a dar pena, o ellos mismos se sienten ciertos aromas que antes no sentían. Igual con la aparición del vello púbico, también se activan en el genital estas glándulas odoríparas. También existe lo que se llama un estiramiento acelerado en cuanto a la talla, que, como le repetí anteriormente, esta generalmente es más frecuente o más prematuramente en niñas, y en niños suele ser un poco más tardío, pero más prolongado, estos cambios de estatura drásticos. Bueno, me respondió varias preguntas a la vez. ¿En serio? Sí. No sabía. No se preocupe. Bueno, usted me hablaba sobre los estirones que dan, ¿verdad? Entonces me gustaría que me respondiera cómo suele ser el crecimiento, tanto en estatura, que ya me habló, pero también en peso durante esta etapa. Ok. Aquí las distribuciones en cuanto a estatura y distribución de la grasa corporal suele ser bien importante, más marcado en las niñas, porque en las niñas se empieza a acumular grasa en mamas, en cadera, en glúteos. En los niños tienden a tener una distribución un poco más definida, más pareja. Y en cuanto a estatura, el estiramiento en los niños suele ser más prolongado, pero de un inicio más tardío que en las niñas. Entonces, por eso esto es importante también tener en cuenta el factor genético, porque a veces hay muchos padres que quieren que sus niños sean muy altos, y a veces los padres no son altos, ¿verdad? Entonces se pasan preguntando, es muy frecuente en las consultas, que si su niño va de buen peso, buena talla, cómo va el desarrollo en general. Entonces también tomamos en cuenta bastante el factor genético. Sí. Bueno, usted me hablaba sobre diferencias en los cambios físicos de las niñas y de los niños, ¿verdad? Esa sería la tercera pregunta, pero como ya me la respondió, solo se la voy a dar como que ya estaba. Y ¿qué cambios relacionados con la pubertad pueden comenzar a observarse en esta etapa? Esta pregunta va más en el ámbito de, usted me hablaba de inseguridades en las niñas, los niños suelen, entonces, cambios relacionados en la etapa que les cambian el comportamiento, ¿no? ¿Me podría explicar más sobre eso? Sí, bastante, porque ya influye también en la seguridad de ellos, porque esos cambios se van dando de una forma acelerada, ya más drásticamente. No es que un día se van a levantar y ya va a haber estirado, o ya va a tener mamas
más en el caso de la niña, pero sí son unos cambios muy acelerados y ellos, si no se les da la orientación correcta, si los papás, maestros, ¿verdad? Las personas del círculo de ellos no les hablan acerca de estos cambios, se suelen asustar. Principalmente las niñas, ¿verdad? Con la aparición de la menarquia, que es la primera menstruación. Actualmente existía más desinformación acerca de esto, pero ahora ya se ha normalizado este tema, ya no es tan tabú, incluso de los padres hacia con las hijas. Entonces, pero es una de las cosas por las que más se preocupan, la aparición de la menarquia. También los niños, algo que causa bastantes inseguridades es el cambio en el tono, en el timbre de la voz, porque mientras logran tener su voz ya de un hombre adolescente o un adulto joven, entonces hacen unos agudos que a veces la gente hasta le suelen hacer broma con eso. Entonces eso influye bastante en las inseguridades. Y en las niñas, pues el crecimiento de las mamas, porque se tienden a sentir como apenadas, que ya se les nota con ciertas camisitas. Entonces aquí también está los padres, ¿verdad? Hablar con sus hijos para que no influya en la seguridad de ellos y decirles que son cambios normales por los que todos atravesamos. Sí, correcto. Entonces también me hablaba sobre la genética, pero no me especificó cómo influía la genética en el crecimiento físico. Ok. Bueno, la genética influye bastante en los cambios en cuanto a estatura, en cuanto a distribución de peso. Obviamente también existen factores externos como el estilo de vida, alimentación, actividad física, todo eso influye bastante. Pero la genética es muy marcada en el hecho, por ejemplo, de la estatura. Si los dos padres son bajos, no se espera que el hijo tenga una talla muy alta, pero a veces pasa que los padres son bajos, pero tienen hermanos, o sea, tíos de los niños, que son muy altos. Entonces los niños también tienen esta probabilidad que recae en un 20-25% de tener una estatura alta, ¿verdad? Entonces puede ocurrir que de padres bajos salgan niños altos. Pero todo esto es el entorno familiar. Ya si todos los tíos, abuelos son muy bajitos, entonces no se va a esperar, ¿verdad? Igual con las otras características físicas, es igual para tonos de piel, color de ojos, textura de pelo, todo es igual, va a depender mucho de los padres y de la familia nuclear de los padres. Sí, incluso en las niñas, ¿verdad? Que algunas sean más quebronas. Exactamente, esto influye demasiado cómo han sido la madre, abuela, incluso cuando hablamos de la menarquia, de la primera menstruación, va relacionado cuando la mamá, cuando la abuela tuvo su primera menstruación, entonces así también la esperamos para, no es una edad exacta, ¿verdad? Que la mamá tuvo su primera menstruación a tal edad y la hija la va a tener, pero eso también nos puede marcar o orientar a qué edad podría tener la menstruación. Ok, bueno, eso es muy importante, yo no lo sabía, es algo nuevo, pero bueno. Ahora hablamos de qué importancia tiene la alimentación para el desarrollo físico durante la niñez media. Ok, la alimentación es algo muy importante a todas edades de la niñez, ¿verdad? Principalmente en los primeros 5 años, yo sé que aquí ya me estoy saliendo un poquito del tema, porque, bueno, en los primeros 2 años donde se da más que todo el desarrollo de la masa encefálica, de la masa cerebral, entonces es importante tener una adecuada nutrición, porque un menor desnutrido, entonces no solo es que se tiende a ver delgado, con el pelo quebradizo, con los ojos hundidos, cansadito, pálido, sino que también va directamente relacionado con la proporción de la masa encefálica, de la masa cerebral, entonces obviamente también va a influir en gran parte del aprendizaje. Entonces lo mismo pasa con niños en edad escolar, hay muchos padres que dicen que lo miran cansado, que no aprende, y son
malos hábitos de sueño. Entonces el estilo de vida, el estilo de dieta saludable influye bastante en el desarrollo y crecimiento psicológico, neuromuscular, del desarrollo en general. Sí, sí, porque pues uno empieza a necesitar más y más y más, entonces con una mejor dieta. Exactamente, y los niños ellos solos van pidiendo mayor cantidad de alimentos, entonces con estos cambios en el desarrollo, entonces hay que tratar que estos alimentos sean los más saludables posibles para que tengan un desarrollo adecuado y balanceado. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los nutrientes más importantes para favorecer un crecimiento saludable en esta etapa? Bueno, ya cuando hablamos de nutrientes, bueno, si hablamos de micronutrientes, todos son muy importantes. El complejo B para el sistema nervioso, neuromuscular, vitamina A para la visión, el sistema digestivo, la piel, vitamina C para aumentar las defensas contra los virus, colágeno, porque se nos da elastina a la piel, al pelo, a las uñas. Entonces todos esos micronutrientes son muy importantes y eso se obtienen en su mayoría de los alimentos, ¿verdad? No es necesario estar tomando suplementos a menos que haya un déficit comprobado. Entonces con una alimentación adecuada, ¿y qué me refiero con una alimentación adecuada? Que tenga porción de proteínas, siempre se necesitan los carbohidratos y grasas en menor medida. La grasa es solo un 20% de nuestro platillo diario, pero siempre los requerimos para el funcionamiento ideal y funcional de todos los órganos. Sí. Y me hablaba también del sueño, ¿verdad? De tener bueno, nosotros nos han enseñado de que hay que tener ritmos específicos al dormir, tipo a esta hora te tenés que acostar a esta hora, ¿verdad? Entonces quiero que usted me diga cómo influye el sueño en el crecimiento y en el desarrollo físico de los niños. Bueno, este es algo muy importante también porque lo ideal es acostumbrar a los niños desde muy pequeños a que tengan un horario. Se deben de acostumbrar a este horario porque si ya se pasan de sus horas, obviamente van a llegar cansados a la escuela, el nivel de aprendizaje va a disminuir en gran medida, no van a poner atención a sus clases, llegan a su casa en las tardes a dormir, entonces la misma historia, en la noche no tienen mucho sueño, ¿verdad? Ahora se quedan en sus teléfonos o en alguna pantalla, entonces esto ya es un gran distractor porque sí influye bastante en cuestión del aprendizaje y también para el crecimiento y desarrollo, porque una persona si está comiendo saludablemente pero no duerme la cantidad de horas necesarias, entonces eso también influye en el desarrollo porque estos nutrientes no se aprovechan de una forma adecuada. Y la cantidad de horas de sueño va directamente relacionada también con la edad que tenga la persona. Si lo podemos recordar o nos podemos dar cuenta, un bebé puede dormir 20, 22 horas al día, un recién nacido. A medida va creciendo y estas horas de sueño van siendo 18, 16, ya un niño de 5 o 6 añitos duerme sus 8 horas y tal vez algunas siestas por las tardes o por las mañanas. Ya un niño entre 10 a 12 años, entonces ya debe de dormir unas 9 a 10 horas, ya sea de corrido o haciendo una siesta por las tardes, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos un poco más metidos en el área motora. ¿Qué habilidades motoras gruesas suelen desarrollarse o perfeccionarse entre los 10 y 12 años? Bueno, alguna en específica que suele desarrollarse en esta área, en esta edad. Creo que la mayoría de motoras gruesas ya las han desarrollado en edades anteriores, porque aquí los niños ya prácticamente tienen sus agilidades de motor fino, motor grueso, ya más desarrollados. Sí. Entonces concluimos que básicamente aprenden más cosas como sociales, como aprender a relacionarse, más que habilidades motoras porque ya las tienen.
Sí, ya las tienen están y desarrolladas. ya solo las están perfeccionando. Ajá, correcto. Sí, a esta edad es muy importante también el área social porque, bueno, desde que entran a la escuela ya van aprendiendo a relacionarse, pero a esta edad también le van dando mucha importancia a cuestión de los amigos, de la opinión de los amigos. A veces les preguntan acerca de estos cambios físicos que hemos mencionado, entonces obviamente hay niños de las edades de ellos que en vez de orientarlos los pueden desorientar. Entonces aquí la importancia de los padres que puedan guiar. Bueno, entonces estábamos hablando de que es necesaria una buena alimentación, es necesario dormir bien, pero también es necesario, me imagino yo, la actividad física. Entonces quiero que me diga cómo contribuye la actividad física al desarrollo motor de los niños. Okay, sí, la actividad física es muy importante porque, bueno, es algo que todos necesitamos, la verdad. Desde niños hasta adultos, mantenernos activos porque esto nos estimula la circulación, esto nos mantiene activo todo el sistema neuromuscular, el desarrollo muscular, de masa ósea, a que haya menos concentración de adipocitos y el tejido adiposo, el tejido graso. Entonces es muy importante la actividad física para también en un futuro ir previniendo, retrasando enfermedades como la diabetes, hipertensión. Entonces esto incluso en niños es muy importante, por eso siempre se recomienda que los menores hagan algún deporte, incluso a esta edad, ¿verdad? Natación, salir a correr, hay niñas que les gusta la gimnasia, hay otras que son más de ballet, pero sí que hagan algún deporte es totalmente recomendable porque esto para el crecimiento y desarrollo es algo básico. Entonces podemos decir que el que ellos practiquen una actividad física les mejoraría la coordinación, el equilibrio, la agilidad, ¿verdad? Ahora quiero que me diga qué señales indican un desarrollo motor adecuado en esta etapa. Ya hablamos de que ya están desarrolladas esas habilidades motoras y que las están perfeccionando, pero ¿qué me indicaría a mí que haya algún problema en esta etapa sobre habilidades no desarrolladas previamente? Bueno, en cuanto a la agilidad, el movimiento, la destreza que puedan haber adquirido a esta edad ya prácticamente es muy similar a la de un adulto joven. Obviamente hablamos de que hay muchos niños, incluso adultos, que a veces tenemos movimientos torpes, ¿verdad? Por decirlo así. Pero estas habilidades las van perfeccionando a esta edad. Entonces, podemos también decir que cómo puede afectar el sedentarismo al desarrollo físico y motor de ellos. Bueno, inversamente proporcional a lo que hablamos, y la actividad física entonces nos mantiene activos el sistema neuromuscular, musculoesquelético, entonces el sedentarismo a futuro puede causar muchos problemas porque actualmente se están viendo niños desde edades muy tempranas, desde etapas muy tempranas, con problemas de síndrome metabólico, con problemas de sobrepeso, y esto va influyendo directamente en el desarrollo y en el desarrollo de a corto o mediano plazo también de muchas enfermedades endocrinas. Entonces podríamos decir que ya ese estilo de vida ya influiría en dificultades motoras, porque digamos un niño con sobrepeso no se mueve igual que un niño en estado saludable. Exactamente. Sí, pasa en muchas ocasiones que hasta piden en las consultas como permisos especiales para los niños. A veces se entiende que en patologías, enfermedades ya diagnosticadas, asma, ¿verdad? Que puedan desarrollar, hay niños que desarrollan incluso una crisis asmática con reírse mucho, no digamos con realizar una actividad física. Entonces, pero también hay padres que notan que sus hijos se cansan con más facilidad, obviamente porque tienen menos destreza, van perdiendo este rendimiento, esta capacidad física de realizar algún tipo de actividad,
cuando no debería ser así, porque un niño a los 10, 12 años se espera que sea muy activo, que tenga una energía nata, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, entonces el sedentarismo podría decirse que viene a raíz también de muchos padres que ahora hay un uso excesivo del celular en niños. Entonces, quiero que me responda qué impacto tiene el uso excesivo de pantallas en el desarrollo motor de los niños. Bueno, el uso de pantallas ya estamos hablando que hace que el niño sea muy sedentario, porque no va a andar con una pantalla de un lado hacia otro. Entonces también aquí también va a influir la calidad de lo que está viendo el menor en la pantalla, ¿verdad? Porque si no son programas educativos, videos educativos, entonces esto ya influye bastante en el desarrollo. Por eso también se recomienda que las pantallas tengan horario, ¿verdad? Y que vayan directamente relacionados, así el menor ya hizo sus tareas. También en muchas escuelas actualmente se les pide que lleven su iPad, su laptop, para hacer actividades en clase, pero ya depende mucho del padre de qué tan absorbentes sean estas actividades o el tiempo que pasen los niños en pantalla, porque actualmente se ha visto que los niños, por estar sumergidos en la pantalla, han dejado de realizar actividades físicas. Sí, y esto no debe ser así, porque entonces ya estamos alterando el desarrollo. Usted me hablaba de que hay muchísimos padres que van a una consulta porque el niño se sentía muy cansado y así, ¿verdad? Que no es como una sobreprotección de los padres hacia los hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo deberían los padres consultar a un especialista por posibles retrasos en el desarrollo físico o motor? Ok. Sí, muchos padres van buscando las consultas, tal vez no por una sobreprotección, sino que porque crean que a su hijo, si sigue realizando estas actividades físicas, se pueden llegar a complicar, tal vez por cosas que han visto anteriormente, que se fatiga con facilidad. Entonces, ¿cuándo ya se debe de consultar a un especialista? Entonces, cuando un menor entre estas edades, 10, 12 años, se cansa con facilidad al correr, al caminar, se agita, entonces se le observa poca agilidad al realizar actividades diarias. Es importante consultar al especialista porque hay que descartar muchas enfermedades, ¿verdad? Tanto pulmonares, respiratorias, metabólicas, endócrinas, para ver exactamente qué es lo que está pasando, si es algo hormonal, si es algo ya de síndrome metabólico, de alteraciones de glucosa. Se ha visto también que hay niños ya que desde edades más tempranas cada vez están empezando a padecer de colesterol, triglicéridos, que estas enfermedades nosotros anteriormente pensamos que solo en adultos se daban, pero actualmente en niños se están dando bastante, y en gran parte por este sedentarismo, falta de actividad física, mala alimentación, malos hábitos en el estilo de vida. Sí. Y por último, ¿qué recomendaciones daría a las familias para promover un desarrollo físico y motor saludable durante la niñez media? Bueno, lo más importante es siempre estimular la actividad física, salir con los hijos a parques, a lugares abiertos, al aire libre, para que los niños no solo estén sumergidos en estas pantallas, porque la actividad física es algo muy importante para el desarrollo, y todos estos estilos de vida saludables que tengamos en esta etapa de pubertad, donde empiezan los cambios tempranos, van a marcar de gran manera cómo se va a desarrollar un niño o una niña. Entonces, siempre recomendar a los padres una alimentación adecuada, balanceada, y realizando siempre actividad física con las horas de sueño adecuadas y limitando el uso de las pantallas. Bueno, en conclusión, usted me diría que todo esto, un estilo de vida saludable, vendría siendo de un núcleo familiar saludable también.
porque no es lo mismo una madre soltera que trabaja todo el día, entonces el niño solo tiene el celular, a unos padres que están ahí, están presentes. ¿Usted me podría decir que es correcta mi conclusión? Sí, totalmente. El entorno influye al 100% porque un niño por sí mismo, y más a estas edades, hay niños que les toca preparar ciertos alimentos, se preparan a veces cosas básicas, pero el entorno influye. Si son padres presentes, preocupados por la alimentación de sus hijos, por la actividad que hagan sus hijos, entonces esto se nota en el menor, ¿verdad? Se nota que son menores cuidados,